Bueno, muchas gracias, Mariana. Buen día a todos, gracias por estar acá. Mi nombre es Pamela Echeverría, yo soy la directora ejecutiva del Fashion Law Institute Argentina. Somos un grupo de trabajo de profesionales de distintas áreas que nos dedicamos al estudio, a la investigación de lo que son temas legales relacionados con la industria de la moda. Mi especialización es propiedad intelectual. Para aquellos que no sepan qué es la propiedad intelectual, es esto que se ocupa un poco de dilucidar la protección de la creatividad en general, lo que son marcas, patentes, modelos, diseños, derechos de autor. Estamos hoy con Martín Caselli. Martín es también abogado, es magíster en Derecho Empresarial, se dedica al asesoramiento de empresas de todo tipo, nacionales e internacionales. Y Mario Dúa, que es especialista en contratos y consumo, y la idea de esta charla es un poco tocar tres tópicos. La doctora Susi Bellonol me mandó pedir unas disculpas especiales por no poder estar acá con nosotros hoy, tenía un compromiso impostergable y no nos pudo acompañar, pero la idea de nuestra intervención hoy acá es poder hacer una aproximación a lo que son tres temas fundamentales en cualquier canal de comercialización, que es el tema de la marca y la protección de la imagen de lo que es los canales en general, lo que son las cuestiones relacionadas a los contratos de distribución, franquicias y qué posibilidades nos da el ordenamiento jurídico de esto, y cuál es la relación con el consumidor y qué puntos tenemos que tener en cuenta en virtud de lo que son las nuevas legislaciones. Le voy a dar la palabra a Mario Dúa, que va a empezar justamente con esto, que es el tema de consumo. Gracias. Hola, buen día. Los abogados tenemos fama de hablar mucho, fama mal ganada, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, para no irme por las ramas y mantenerme en mi tiempo, me traje una guía de 400 hojas nada más para hablarles hoy. El otro día estaba con unos colegas en un almuerzo, esos que llamamos almuerzos de trabajo, pero que en realidad no lo son, y les comentaba que iba a venir a dar una charla acá a BAF Week. No se imaginan cómo abrieron los ojos, me dijeron, ¿un abogado? ¿Qué tiene que hacer un abogado en BAF Week? ¿No es cierto? Con lo cual dije, bueno, qué buena pregunta como para poder iniciar esta charla. Y bueno, les empecé a explicar, ¿no es cierto?, de qué se trataba el negocio, que es un negocio complejo, que tiene muchas etapas, que puede empezar con el diseño, que sigue con la fabricación, que continúa con la distribución, que sigue con la comercialización minorista. Un negocio que además tiene muchos actores, no solamente el diseñador, el fabricante, los vendedores, los fotógrafos, los organizadores de eventos, los periodistas que tienen que ver con la moda, o sea que tiene muchísimos actores y es un negocio a nivel mundial de unas dimensiones enormes. En trillones de dólares se puede hablar de este negocio a nivel mundial. Entonces, les decía, es un negocio que tiene mucho que ver con la ley, que tiene mucho que ver con los contratos, que tiene mucho que ver con el derecho. Me decían, bueno, fenómeno, mis amigos, pero ¿qué? ¿No hay abogados que se dediquen a eso? Sí, por supuesto, hay abogados que se dedican a los contratos, hay abogados que se dedican al derecho laboral, pero justamente lo que nosotros estamos difundiendo es el fashion law o el derecho de la moda. Bueno, ahí abrieron los ojos ya que no les daban las órbitas cuando les hablé del derecho de la moda. Me dije, ¿y eso qué es? El derecho de la moda es lo mismo que cualquier otra especialización en el derecho, ¿no? Tenemos el derecho deportivo, tenemos el derecho del entretenimiento, tenemos derecho fiscal, tenemos derecho penal, o sea, no es los derechos a los cuales ustedes están acostumbrados, pero también es una rama del derecho o una especialización del derecho. Y esto lo vio muy claramente Susan Scafidi, que es una abogada de New York en la década del 2000, cuando empezó
provenía además de una familia que tenía que ver con lo textil, y que empezó a hablar de un derecho de la moda. Entonces me decían, ¿y por qué un derecho de la moda? Y porque si bien hay abogados que se pueden dedicar a los distintos ámbitos, es muy importante que el abogado dentro del derecho de la moda pueda entender el negocio y las características especiales que tiene este negocio. Ah, bueno, me decía, muy bien. ¿Y cuáles son esas características? Y hay una característica muy importante que es la creatividad. Creo que ningún otro negocio está tan ligado a la creatividad como el negocio de la moda. Creatividad que tiene que ver con el diseño, creatividad que tiene que ver con el formato del negocio. Estaban hablando los colegas que vinieron antes, hablaban de cómo se hacía una venta, ¿no es cierto?, al por menor, bueno, todo eso hablaban de creatividad. Fíjense, el otro día yo estaba viendo una serie de Netflix muy, muy buena, me gustó mucho, que tenía que ver con Selfridge, ¿no? ¿Conocen Selfridge? La tienda que está en Oxford Street en Londres. Una tienda que nació en el año 1909 por creación de Harry Gordon Selfridge, que le dio una característica distinta a la venta, ¿no? O sea, comenzó a vender en una gran tienda, generó una gran tienda que mostraba sus productos, exhibía sus productos, cosa que ahora parece normal y razonable, en ese momento no lo era. Y además motivaba, también hablaron de esto los anteriores conferenciantes, motivaba a los vendedores. Y además ponía en su planta baja la perfumería exhibiendo todos los productos y haciendo que la gente pudiera probarlos. Esta era toda una revolución en 1909 en Londres. Después fueron copiado el sistema por otras tiendas, Harrods, Katy Chávez, etcétera, etcétera. Pero Harry Gordon Selfridge en ese momento generó una revolución en Londres. Les recomiendo la serie, está buena. También, bueno, hay ejemplos en el mundo de creatividad en el formato del negocio. No quiero seguir con este tema, pero sí marcarles este tema. Creatividad en la marca, de esto les va a hablar también Pamela. Creatividad en el formato de la distribución, que también va a hablar Martín después. Creatividad en la política de marketing. O sea, es un negocio creativo por excelencia. Pero también es un negocio efímero, transitorio. O sea, transitorio ¿en qué sentido? Efímero ¿en qué sentido? Lo que es moda hoy no es moda mañana. Esto es esencial en el negocio de la moda. Se modifica en función del clima, en función de las tendencias, en función de las colecciones. Se va cambiando y va cambiando de acuerdo a los lugares, a las costumbres. Es un negocio esencialmente efímero. Entonces, el abogado que está dentro del derecho de la moda, si bien un abogado siempre va a ser un abogado y un contrato siempre va a ser un contrato, es importante que pueda entender de qué se trata bien este negocio, porque es fundamental que los operadores que están dentro del derecho de la moda vean a la ley como una herramienta más en su estrategia de negocios. Pero todo este aparato, ¿no es cierto?, de toda esta creatividad, todo este sistema, todo este proceso de la moda, tiene un solo destinatario. Ese destinatario es el consumidor. Entonces, uno de los temas de los cuales yo les venía a hablar es del consumidor, precisamente. Porque también el derecho del consumidor, como el derecho de la moda, es un derecho bastante nuevo. Es más viejo, más antiguo que el derecho de la moda, pero también es un derecho nuevo.
Y el derecho del consumidor también es un derecho humano. Y el derecho del consumidor también es un derecho constitucional. Y ¿me estoy yendo demasiado? ¿No? Ok. ¿Voy bien con el tiempo? Me avisan, por favor, porque por ahí son las 2 de la tarde y seguimos hablando de esto. El derecho del consumidor también es un derecho que tiene que ser tenido en cuenta en la estrategia de los negocios. ¿Por qué? Fíjense que el derecho del consumidor, o sea, el acto de consumo, es uno de los actos más cotidianos y más universales. ¿Por qué cotidianos? Si yo les preguntara a ustedes qué hicieron para llegar hasta acá, seguramente han realizado varios actos de consumo. Han hablado por teléfono, han tomado el subte, han tomado el colectivo, han comprado algo en el kiosco, han consumido. Y es el más universal de todos, porque absolutamente todos somos consumidores. Pero ¿qué es lo que vio el derecho en esto? Vio que el mercado fue evolucionando, o se fue modificando. El mercado que existía en la Edad Media, donde una persona iba y podía adquirir un producto y negociarlo en forma directa con el proveedor de ese producto o de ese servicio, no es lo mismo que el mercado actual, que es un mercado masificado, ¿no es cierto? Un mercado que se puede hacer a distancia, un mercado en donde no se negocia. Ustedes no negocian, uno no negocia cuando es consumidor. Normalmente el contrato es un contrato de adhesión, adhiere a las cláusulas que le impone la empresa. Entonces, frente a esto, se empezó a ver que existían abusos, y que con esos abusos el consumidor era vulnerable. Y cuando existe un actor en el derecho que es vulnerable, el derecho va en defensa de la persona vulnerable. El Estado va en defensa, ya no es más un Estado que se abstiene de intervenir, sino que es un Estado que interviene. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores. O sea, existía una época donde existía una enorme explotación del trabajador y se generó el derecho laboral. ¿Por qué? Porque se consideró al trabajador como débil dentro de ese esquema. Entonces, el Estado interviene en favor del trabajador. En este caso, el Estado interviene en favor del consumidor. Fíjense que esto que es nuevo, el derecho del consumidor, pero tiene antecedentes hasta del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, en 1853 en París se descubrió que el 53% o el 60% o el 58% de la leche que se vendía era adulterada. En Londres, a fines del siglo XIX, se descubrió que la información que se daba sobre los medicamentos era una información errónea, llevando peligro a la salud del consumidor. Bien, a pesar de que estos son antecedentes del siglo XIX, fue recién en el siglo XX, ¿no es cierto?, en 1962, cuando el primer estadista, que fue John Fitzgerald Kennedy, el 15 de marzo de 1962, en un discurso ante el Congreso, dijo: los consumidores son el sector económico más importante y el menos consultado, porque todos somos consumidores. Este fue el primer estadista que habló, por eso el 15 de marzo es el Día del Consumidor. Entonces empezó a intervenir el Estado de manera de generar derechos en favor del consumidor y obligaciones también para los que proveen productos y servicios. En la Argentina, con la reforma constitucional del año 94, es un derecho constitucional el derecho del consumidor. Después hay una ley que fue modificada donde establecen toda una serie de derechos y hay también el nuevo Código Civil, del cual ustedes ya deben haber escuchado hablar, Código Civil y Comercial, que rige desde el 1 de agosto del año pasado, donde también establece toda una serie de derechos, que junto con la ley de lealtad comercial y la ley de defensa de la competencia generan todo un sistema de derechos y obligaciones que se tiene que tener en cuenta cuando ustedes realizan un esquema
de negocios o una estrategia de negocios. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había sido demasiado importante, porque si bien estaba en la Constitución y estaba en la ley, no había un esquema de cómo ejercer esos derechos. La gente iba a los centros de gestión y participación, las empresas no tenían obligación de ir a las audiencias que las citaban, o sea, no había generalmente, y la gente desistía porque había el sistema era bastante engorroso. Bueno, a partir del año pasado se creó todo un sistema nuevo que se llama el COPREC, que es un sistema de defensa del consumidor que rige ante el Ministerio de Producción, Secretaría de Comercio Interior, y en ese sistema las denuncias ya pueden ser realizadas a través de Internet, consumo protegido. A su vez se creó todo un sistema de conciliación, de conciliadores del consumo, y a su vez se creó un fuero judicial del consumo, que si bien está creado todavía no está integrado, donde hay jueces del consumo, donde hay camaristas del consumo. Pero ¿esto a qué lleva? Lleva también a que las empresas tienen obligación de concurrir a las audiencias si no son multadas. Y si además no se llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, y realmente hay una infracción, las multas son realmente muy importantes y son muy grandes, y además las indemnizaciones para los consumidores son muy grandes. Todavía no se tiene demasiada conciencia, pero cada vez esto va a ir más en aumento. Hay casos emblemáticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las telefónicas, ni les cuento las cantidades que tienen de denuncias, pero en el mundo de la moda existe también. Por ejemplo, hubo un caso de unas zapatillas cuya publicidad decía que hacían bien a la columna, permitían bajar de peso, toda una serie de cualidades que tenían que ver con la salud de la gente que no estaban ratificadas por ANMAT, ¿no es cierto? O sea, no estaban ratificadas. Era una publicidad que llevaba a confusión o que llevaba a error a la gente. Y eso llevó a una denuncia muy importante y una multa muy importante que se le aplicó. Se vienen aplicando cada vez mayor cantidad de multas e importantes multas a las empresas que violan la legislación que tiene que ver con el consumidor y todos los derechos que tienen que ver con la información, con el trato digno, con la publicidad, que la publicidad no sea engañosa, con toda una serie de puntos, con la forma de realizar los contratos, con las garantías, con los servicios técnicos. Todo esto tiene que ser tenido en cuenta para que no se encarezca todo esto. Y lo importante, una cosa que nosotros estudiando todo este tema estuvimos viendo, es que en toda esta estrategia de negocios también es muy importante poder hacer una auditoría si estamos cumpliendo en realidad con la normativa que tiene que ver con el consumidor. Porque si no estamos cumpliendo deberíamos corregirlo y deberíamos evitar una denuncia, evitar ser citados, para que esto no nos salga muchísimo más caro que lo que realmente pensábamos invertir en el servicio, pensábamos invertir en el producto. Entonces, por un lado hay una motivación económica, pero por otro lado también tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con el respeto a los derechos de los trabajadores y también tiene que ver con el respeto al consumidor, ¿no? Entonces, una empresa que respete los derechos del consumidor va a ser una empresa no solamente económicamente exitosa, sino una empresa sustentable. Bueno, con esto quería darles un marco respecto de y advertirles sobre toda esta tendencia nueva que tiene que ver con el derecho del consumidor y con el derecho de la moda en este marco de nuevas legislaciones y de nuevos paradigmas que se están dando en el mundo. Quedo
a disposición de ustedes para las preguntas después que quieran realizar y le doy paso a mis colegas. Muchísimas gracias. Bueno, la idea un poco de esta parte de la charla es analizar con ustedes cuál es la importancia en esta industria, como decía Mario, que es netamente creativa, cuál es la importancia de la propiedad intelectual, qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de abrir un canal comercial, al momento de decir, bueno, voy a empezar a comercializar los productos, los servicios sobre los cuales están trabajando. En líneas generales, nosotros vemos que en Argentina y en la mayoría de los países del mundo, la propiedad intelectual abarca distintos temas. Claramente esta reunión no nos va a dar para poder analizarlos todos y cómo son funcionales y cómo inciden en la industria de la moda, pero sí me parece interesante que ustedes sepan que existen distintas herramientas, ¿sí?, y distintas posibilidades que el ordenamiento jurídico nos brinda acá en Argentina para proteger la creatividad. Dentro de lo que es propiedad intelectual, nosotros vamos a encontrar lo que son las marcas y las designaciones comerciales y el sistema que rige a nivel local la propiedad sobre una designación, sobre una marca. Lo que es el sistema de derechos de autor, que protege netamente lo que es la creatividad, ¿sí?, y la creatividad entendida desde el punto de vista de la originalidad, de esa impronta, de esa vinculación que tiene el autor con la obra que se trate. En lo que es la industria de la moda específicamente, nosotros vamos a encontrar que es esencial para proteger lo que son dibujos y fotografías. Nuestro ordenamiento jurídico nos da la posibilidad de protegerlo a través de este sistema. También nosotros estamos trabajando para que a través de este sistema la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Argentina abra paso a lo que entendemos que debería protegerse, que son los diseños, lo que es la moldería en sí misma, ¿sí? Pero esta moldería no bajo este concepto que generalmente a lo largo de las charlas siempre nos transmiten, de decir, bueno, pero se modifica algo y ya está, lo copiaron. Bueno, tener una visión un poco más amplia de lo que es el derecho de autor conjuntamente con lo que es el derecho de la competencia. Esto es, bueno, compitamos de forma leal, va a haber, no nos vamos a poder apropiar de un producto específico, del formato de un negocio, pero sí vamos a tener que competir bajo determinados parámetros. Y si los vamos a violar, la ley va a venir a decir, esto no es justo, así no se compite. Lo que son las patentes de invención, que podríamos decir que es lo máximo, o sea, la máxima protección que otorga el ordenamiento jurídico y que, como contracara, exige a sí mismo determinados requisitos que son bastante complejos. No todas las invenciones merecen la protección a través de una patente, ¿sí? Y no todas las invenciones generalmente, o sea, hay invenciones en la industria de la moda. Podemos ver, por ejemplo, lo que son tejidos inteligentes, lo que es la tecnología incorporada a los productos. Eso puede merecer, por ejemplo, una patente. Pero la realidad es que vamos a ver que la menor cantidad de creaciones van a poder solicitar una patente en la Oficina de Patentes de Argentina o del mundo. Lo que son los modelos y diseños industriales, que vienen a proteger específicamente lo que es este carácter estético, ¿sí? Pensemos que nosotros podemos tener una protección en Argentina a través de este sistema, por ejemplo, para el formato de un calzado, para el formato de una cartera, ¿sí?, para el formato de patines. Eso se puede proteger a través de lo que es el sistema de modelos y diseños industriales. A los efectos de esta charla me parece interesante tocar dos puntos de todos los que conversamos, que es la elección de la marca y qué rol juega, ya no tanto como lo que generalmente nosotros solemos analizar, que es desde el punto de vista registral, cómo se registra una marca, qué hay que tener en cuenta, qué es una marca, qué no podemos registrar como marcas y demás, sino la marca como aliado estratégico en esto de lo que es el tópico que nos propone Mariana analizar, que es cómo la marca juega un rol estratégico en la expansión de los canales de comercialización
y en la vinculación con el consumidor. ¿Por qué un consumidor va a elegir nuestra marca sobre otra? Y justamente analizando lo que son los distintos canales y lo que pueden ser, por ejemplo, como veíamos en el caso de Viamo, esta posibilidad de decir, bueno, tengo presencia comercial en más de un punto de venta. Si tuviéramos el caso de que nosotros lleváramos adelante este tipo de negocio y que además hayamos invertido una suma de dinero X en lo que es el desarrollo de esa imagen empresarial, ¿cuáles son las posibilidades que también nos da el sistema jurídico argentino para protegerlas? Esta imagen empresarial, esta sensación de que nosotros entramos a un comercio y siempre es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando entramos a un comercio de una marca y nosotros siempre lo vemos, o sea, inicia una temporada y entramos a los shoppings y vemos que es lo mismo entrar a cualquier marca. Pongan el ejemplo que quieran, no voy a hablar de ninguna en particular, pero digo, entrar a cualquier local comercial de cualquier shopping y ver que la estética se repite, ¿sí? El packaging es el mismo, la distribución de los locales es el mismo, la disposición de las prendas en el local es el mismo. O sea, yo voy a cualquier local de cualquier marca y fácilmente sé, por ejemplo, que no sé, los calzados los tienen en la mesa de atrás, ¿sí? Que la sombrería la tienen en los maniquí de la derecha, por ejemplo. Esto también es protegible, ¿sí? Con respecto a lo que es la marca, es fundamental que ustedes al momento de comenzar la comercialización elijan un nombre a conciencia. Nuestra legislación, ¿por qué a conciencia? Porque muchas veces no se toma la amplitud de criterio que nos da nuestra legislación acá en Argentina y vemos que hay muchas marcas que se repiten, ¿sí? De vuelta, sin entrar en ningún ejemplo, vemos que muchas veces la elección de las marcas para comercializar determinados productos son parecidas, o me hace acordar a algo, o veo en Facebook, trato de buscar algún producto o una marca que me gustó y cuando tipeo la palabra veo que hay 10 fanpages iguales, ¿sí? O sea, acá claramente la elección de la marca tuvo por lo menos algún inconveniente al momento de optar bajo qué denominación voy a comercializar mis productos. Entonces es importante que ustedes sepan que en Argentina nuestro ordenamiento nos permite registrar como marca y proteger como marca cualquier signo con capacidad distintiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque realmente podemos registrar cualquier signo. No solamente palabras, no solamente logos, no solamente combinaciones de colores, sino también marcas olfativas, ¿sí? Por ejemplo, L'Oreal tiene registrado en Argentina marcas olfativas, fragancias. Nosotros somos uno de los pocos países que admite este sistema de registro. Piensen en países como Francia, donde las fragancias no son registrables como marca. O sea, donde, no sé, tenemos un Chanel número 5 que no podría ser una marca. O sea, cuando todos, claramente esa capacidad distintiva que les mencionaba antes, se cumple a rajatabla. Ese aroma lo identificamos, no sé, por lo menos el 90% del auditorio, seguramente. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de registrar marcas olfativas, de registrar marcas sonoras, ¿sí? Entonces, las posibilidades que tenemos en Argentina son ilimitadas. Primer consejo, realmente hagamos uso de esas posibilidades que nos ofrece el ordenamiento jurídico y trabajemos en la creación en conjunto, o sea, clientes, gente de marketing, abogados y demás, en la creación de signos distintivos que realmente cumplan la capacidad de tal y que realmente tengan la posibilidad de cumplir este segundo rol que tienen las marcas, que es la vinculación con el consumidor. El consumidor elige mi marca, no solamente por el producto, por satisfacer una necesidad, sino por también lo que mi marca representa. Y en esto muchas veces vemos que las empresas invierten muchísima cantidad de dinero en lo que es el desarrollo de la imagen de una marca, en lo que son las campañas de marketing, en lo que es un posicionamiento y un desarrollo en redes sociales, y es importantísimo. Pero es igual de importante que tengamos todos estos conceptos en cuenta para registrar y tener marcas fuertes. Otro de los puntos importantes para que tengan en cuenta en lo que son puntos de venta es que si ustedes están ante la posibilidad de empezar a comercializar los productos en más de un punto de venta y donde el registro en Argentina para adquirir los derechos es esencial,
tengan en cuenta que si además tuvieran que comercializar esos productos en algún otro país, los registros, o sea, nosotros no somos parte de ningún tratado, de ningún pacto que nos permita registrar la marca a nivel mundial. Muchas veces me preguntan, ¿pero no existe una marca mundial? ¿No hay un registro donde yo registre ahí mi marca y la puedo usar en todo el mundo? Nosotros no lo tenemos. Existen bloques económicos donde existe la posibilidad de registrar marcas que se protejan en más de un país, pero nosotros no somos parte de ellos. Entonces, tengan en cuenta que si la comercialización o la apertura de un punto de venta en otro país es un hecho, van a tener que registrar también la marca en el país donde estén. Y probablemente, o no, pero probablemente ténganlo también en cuenta, las reglas del juego, del registro, sean distintas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una marca en Argentina y además quisiéramos abrir un punto de venta en Estados Unidos, nosotros vamos a ver cómo ahí se van a contraponer los dos sistemas que en materia de marcas rigen a nivel mundial. Nosotros en Argentina tenemos que registrar las marcas para tener derecho, no importa, o sea, el ordenamiento va a dar algún tipo de protección a aquel que no haya registrado las marcas y que las haya usado, por eso muchas veces los abogados tomamos un poco de las posibilidades que nos ofrece para estos casos, lo que son las denominaciones comerciales, las marcas de hecho, y cómo la legislación en cierta manera ayuda, ¿sí?, a quien ha elegido un signo y lo ha mantenido durante el paso del tiempo. Pero digo, si nosotros estuviéramos en Argentina, nosotros estamos en Argentina y vemos que tenemos un punto de venta acá abierto, tenemos la marca registrada, pero si estuviéramos en Estados Unidos con nuestra misma marca y quisiéramos comercializar nuestros productos ahí, el concepto sobre el cual vamos a comenzar es exactamente inverso. En Estados Unidos, por ejemplo, nosotros vamos a tener que utilizar la marca durante un periodo de tiempo para después poder registrarla. Pero primero la vamos a utilizar y acá primero tenemos que registrar. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque muchas veces en la apertura o en la expansión de los distintos puntos comerciales nos encontramos que ante una misma marca y ante un mismo producto, las reglas del juego cambiaron. Otro de los puntos esenciales es esto que les comentaba respecto de la imagen corporativa, esa sensación de que yo entro al local de una marca en cualquier punto de venta y tengo la misma disposición. El packaging de una temporada es siempre blanco, con las letras negras o no sé, rosa con detalles marrones, me voy acordando de marcas que tienen packaging así característico. Eso, desde el punto de vista jurídico, se denomina trade dress, ¿sí? Esta disposición de cómo están los productos distribuidos, de cómo los comercializo, de cuál es mi cartelería, de cuál es la gráfica, o sea, cómo es la promoción que yo hago tanto en prensa como en redes. Esto hace a la imagen de la marca y es protegible también a través de lo que son el sistema de marcas y de derecho de autor. Siempre que tenemos una charla, que damos una charla o que brindamos algún tipo de asesoramiento, la pregunta del millón es, la verdad que yo no tengo recursos para hacer todo eso. O sea, y uno piensa que cuando comienza, o sea, cuando ve grandes empresas dicen, sí, no, pero todo este sistema lo tienen cubierto las grandes empresas que tienen un determinado nivel de facturación. Sepan que no solamente existen desde el punto de vista, o sea, gubernamental, campañas para que los diseñadores y las empresas que incorporan diseños tengan beneficio, por ejemplo, los beneficios que hay de carácter impositivo en el distrito de diseño, en Barracas, desde el punto de vista marcario y desde el punto de vista del diseño, o sea, de la protección de la propiedad intelectual, también vamos a ver que no solamente es un trámite que uno puede contratar un abogado para que registre y lleve adelante el paquete de marcas, sino también se puede hacer desde el punto de vista personal. Y todas las direcciones tienen un sistema de asesoramiento, de decir, bueno, voy a asesorar, voy a brindar. A veces, bueno, claramente eso es un asesoramiento básico, si no va a cubrir todas las necesidades, pero digo, estas posibilidades no es que se limitan solamente a las grandes empresas. Y es importante que uno, siempre nosotros conversando respecto a este tema, vemos que es importante la concepción del punto de venta o del local como empresa. Así sea una empresa unipersonal,
o así sea una empresa que tenga, no sé, las características de lo que veíamos recién de Viamo. ¿Sí? Esto nos va a facilitar a ir paso a paso haciendo las cosas bien y haciendo las protecciones necesarias. La elección del nombre es fundamental porque los va a acompañar para bien o para mal a lo largo de todo el proceso de comercialización y después va en cierta forma a sellar las posibilidades de realizar contratos que expandan, ¿sí? Su marca, como un poco va a hablarles Martín ahora, y la incidencia que esto tiene, ¿sí? en los contratos de este tipo. Cualquier duda o consulta quedo a disposición de todos y bueno, les cedo la palabra a Martín que nos va a hablar un poco de cómo este punto de venta en marcha con marca y con consumidor se expande. Gracias. Bueno, yo voy a encarar el tema relativo a, como dice Pamela, habiendo ya chequeado los elementos básicos, teniendo marca, teniendo un emprendimiento, bueno, ¿cómo hacemos para expandirnos? Y voy a ir al caso particular de cuando queremos comercializar nuestros productos, pero ya no solo con fuerza propia, es un local nuestro, o varios puntos de venta nuestros, sino cuando nos va muy bien y queremos o necesitamos, para tener una extensión territorial en todo el país o incluso en la región o en todo el mundo, necesitamos cerrar contratos con distintas personas que no son empleados nuestros, pero que los necesitamos para expandirnos. Piensen en cualquier cadena de ropa. Actualmente podemos, por ciertas características que vamos a ir descubriendo, darnos cuenta si es esa cadena la que vende con sus empleados en los distintos locales o los shoppings, o si se ha servido de intermediarios a quienes contrata, a quienes le paga una comisión, pero que no son ellos. Esto nos lleva a pensar en 4 figuras de contratos que podemos utilizar. Y nos pareció interesante exponer esto en este ámbito porque nosotros podemos estar del lado o de la empresa que le ha ido muy bien y necesita expandirse, podemos estar del lado de la gran empresa, o podemos estar del lado precisamente del intermediario que a veces tiene que padecer hasta las imposiciones que pueden venir por el lado de las empresas. ¿Cuáles imposiciones son razonables? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son defendibles? ¿Cuáles no? Y todo esto que durante todo este tiempo, fundamentalmente durante el siglo XX y esta partecita del siglo XXI, se hizo en base a, hoy está mal dicho, pero prueba y error, porque era realmente dibujo libre, era lo que los abogados íbamos armando, lo que los jueces iban diciendo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Recién, como dijo Mario, en agosto del año pasado, se reforma el Código Civil, que es la ley más importante después de la Constitución, que rige todas nuestras relaciones civiles y comerciales, y por primera vez en el Código se incorporan estos tipos de contratos que antes los llamábamos más o menos de algún modo uniforme, nos poníamos de acuerdo, pero bueno, ahora hay una ley que lo regula. Yo tengo una breve exposición preparada, pero también los invito a que esta exposición, también para que no sea aburrida, términos legales o conceptos más estáticos, lo hagamos como diálogo a través de preguntas o de reflexiones y ustedes también me vayan guiando. Esta ley ha introducido 4 figuras de contrato que podemos utilizar para vender nuestros productos. Mario y Pamela vi que se han cuidado bastante en no nombrar marcas, pero yo voy a nombrar marcas para hacerlo bien. Entonces pensamos, no sé, Lacoste. Lacoste le ha ido bien y quiere, supongamos que no está debidamente expandido en Argentina, quiere expandirse en Argentina. Lo que puede hacer en todas las provincias, lo que puede hacer es
Ok, alquilar 24 locales, uno por provincia, y mandar gente y mandar mercadería y ver cómo va. O puede decir, no, yo sigo concentrado en el diseño, sigo concentrado en la importación y de lo que corresponda y en la producción de lo que corresponda, y me quiero olvidar, porque tengo que estar concentrado en esto, en todo lo que es la comercialización minorista. Entonces puede elegir alguna de estas 4 figuras: la agencia, la concesión, la distribución comercial o la franquicia. Y muchos de ustedes, o algunos de ustedes, seguramente será agente, será concesionario, será distribuidor o será franquiciado de algunas de estas empresas o marcas. Yendo a la agencia, es importante tener presente que cuando elijamos cada figura va a tener un efecto distinto. Pese a que son figuras muy parecidas y a veces entre los abogados, ahora la ley nos ayudó un poco, pero entre los abogados muchas veces teníamos discusiones porque lo que para mí era una concesión, para Mario era una distribución y no quedaba muy claro. Pero lo importante no es tanto rendir un examen de si le pegué o no le pegué a una determinada definición, sino ver cuál es el efecto distinto de cada figura, o en qué me voy a distinguir, o cuál es el elemento clave por el cual me conviene utilizar esta figura y no otra. Empezando por la agencia, cuando pensamos en agente, y les propongo que hagamos este ejercicio, y no necesariamente circunscripto al ámbito de la moda, cuando decimos agente de alguna marca, ¿qué agente han escuchado? ¿Con qué agente ustedes contratan a diario la prestación de algún servicio o la compra de algún bien? Y les aseguro que de los que estamos acá, un 90% ha ido a contratar con un agente. ¿Qué agente conocen? Telefonía celular. Bueno, inmobiliario también es un intermediario. ¿Cómo? Viajes. La característica es, cuando vos vas a la agente de viaje, TTC, creo que es un agente, ¿no? O Despegar. ¿Despegar te lleva en avión? Y Movistar, decías vos, cuando vas a la gente que está en Pellegrini y Córdoba, ¿te presta los servicios de telefonía esa persona que te atiende? Exactamente. Entonces, cuando estamos frente a la figura del agente, estamos frente a la figura por la cual esa persona, que puede ser física o puede ser una empresa, no presta el servicio en sí mismo, sino lo que hace es promover. Promover, y justamente ¿para qué? Para que otro después preste el servicio. Entonces, en telefonía, Movistar, vamos, compramos, vemos, pero cuando firmamos la solicitud, el agente se da vuelta y el que cierra el contrato y el que nos presta el servicio, lógicamente no es este agente, sino que es la empresa principal. De acá se derivan muchísimas consecuencias prácticas de todos los días. Una es a quién le reclamo. Ya no como consumidor, porque como consumidor le puedo reclamar a cada uno de las cadenas del eslabón. Si yo soy consumidor, no me importa si sos agente, si sos el principal, si prestaste la marca, si yo le reclamo a cualquiera después que se arreglen entre ellos. Pero a veces yo soy cliente sin ser consumidor y tengo que ver quién me prestó el servicio para ver a quién le reclamo. Si la figura es la agencia, difícilmente yo pueda reclamarle a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es un promotor. Lo único que se hace es, se da vuelta. Vos nombraste las agencias de viaje. De nuevo, si el avión por el que estamos por viajar a Miami se retrasa 14 horas, ¿vos le hacés reclamo a Despegar? Difícilmente. Vos le hacés reclamo a Aerolíneas porque es el responsable y el que te presta ese servicio, ¿no? Despegar fue el mero intermediario que promovió los negocios de otro. Es importante, piensen, y
Yo soy abogado de empresas de indumentaria y hemos hecho también la auditoría legal de muchas otras empresas de indumentaria, sobre todo durante los 90, y hemos descubierto cuando queríamos comprar alguna empresa, y empresas muy conocidas, que a veces los contratos por los cuales, imagínense, empresa de indumentaria, la más conocida que se le ocurre, que de ropa infantil, por ejemplo, que ya no está más, que descubríamos que había contrato de agencia, por la cual el fabricante decía que en realidad en cada uno de los 50 locales en el país y en los shoppings, en realidad cada uno de los intermediarios solo lo que hacían era promover los negocios, como decía ella, por cuenta y orden de esta empresa que luego vendía. De ahí se derivó, eso no era real, era una ficción en la que entraba el contrato, y en definitiva uno advertía que esa ficción tenía por finalidad pagar menos impuestos, para no pagar ingresos brutos, para no entrar en la cascada impositiva que eso significaba. Pero uno iba a la realidad del negocio, iba a la realidad del local comercial. Yo no sé si alguno de ustedes es intermediario de alguna cadena de indumentaria. Cuando digo intermediario es si tiene algún local. ¿Alguno de ustedes tiene local? Si lo tuvieran, ¿vos? ¿Cómo? Bueno, es tuyo. Vos comprás la mercadería, la hacés. Si vos este mismo punto lo tuvieras con mercadería que te da otro. Perfecto. Entonces, vos tenés un local, firmaste un contrato con alguien. Ese alguien te dice, vos tenés que adquirir un mínimo de mercadería. Tenés que tener el local pintado de celeste y rosa. Tenés que adherir a estas promociones. Tenés que esto, lo otro, lo otro. Tenés que dejarme cada vez que yo te llevo mercadería cheques en garantía. Pero el cheque yo lo deposito inmediatamente. Vos no estás promoviendo la venta que hago yo. Lo que vos estás haciendo es como te considerás realmente, siendo toda una empresaria, con tu riesgo, con el capital de trabajo, tenés que conseguir la plata para comprar esa mercadería, con lo cual no es real que alguien diga, no, ¿cómo es tu nombre? No, en realidad Paula es una mera promotora, el negocio lo hago yo. No, es mentira. Si yo te estoy tratando como una verdadera empresaria y te hago correr todos los riesgos, si todos o la mayoría de los riesgos los corres vos, realmente sos una empresaria, vos adquirís la mercadería y vos la revendés. Esto es importante porque, como digo, hay efectos. Pasamos. La ley dice que en el caso de este contrato de agencia, si lo hubiera en indumentaria, que es un poco más difícil, pero si lo hubiera, la ley exige que el contrato sea por escrito. Primera gran pregunta, ¿qué pasa si no hay un instrumento escrito? ¿No existe el contrato? Sí que existe. Se reconoce la exclusividad. Yo paso a ser agente exclusivo de tal empresa o de tal marca. Lo más importante es que tengo el derecho a la comisión por cada negocio o por cada operación que se cierra. Vayamos al ejemplo de Movistar, quizás es mucho más claro, porque en indumentaria no sería tan realista utilizar la figura de agente, pero cada vez que alguien entra a un local Movistar de un agente y compra un producto o se suscribe a un servicio, se está generando una comisión. Lo más importante de esta figura es que cuando el contrato se termina, la empresa principal va a tener que pagarle una compensación por el incremento de la clientela que este agente le generó a la empresa, que puede ser de hasta 1 año de remuneraciones. Y a su vez, el contrato o se fija un plazo o se hace por plazo indeterminado.
Y si es por plazo indeterminado, y esto es lo más parecido a un contrato de trabajo, nadie puede terminar ese contrato por plazo indeterminado sin dar un preaviso de 1 mes por año de antigüedad. Esto tengámoslo en cuenta, sobre todo, y esto se repite en las otras figuras, sobre todo para quienes aquí sean propietarios de locales y hayan suscrito estos contratos, qué derechos tienen. Una cosa importante también es que la ley, en el caso de la agencia, permite que si nosotros somos agente de una empresa, nos digan, bueno, vos sos agente exclusivo, no podés, lógicamente, trabajar para la competencia. Pero no vas a poder trabajar para la competencia tampoco hasta 1 año después de haberse terminado este contrato. Y eso la ley, en el caso de la agencia, lo permite expresamente desde agosto del año pasado. ¿Pasamos? Pasamos. La concesión comercial, para hacernos una idea, es la figura del concesionario. Cuando decimos concesionario pensamos en la concesión de automóviles, pero la verdad que la concesión es la figura junto con la franquicia que más se adapta a lo que conocemos de los locales comerciales manejados de indumentaria o de otros artículos de moda manejados por terceros. Es el local que, como decía Pamela, aparentemente da la apariencia de ser una única empresa. Uno va al local Lacoste de Galerías Pacífico y es idéntico al de Alto Palermo. Sin embargo, los dueños de esos locales son distintos, el capital invertido es distinto, el riesgo es distinto, los trabajadores son distintos y a uno le puede estar yendo muy bien y al otro le puede estar yendo muy mal. No tiene nada que ver el dueño del local de Galerías Pacífico con el de Alto Palermo. Sin embargo, para nosotros es una única empresa. Yo compro el talle 40 en Galerías Pacífico, me quedó chico, no me gustó el color y lo cambio en Alto Palermo y para mí sigue siendo una única empresa. Justamente la clave acá está en esta identificación y esta pertenencia a una red. Eso genera un montón de derechos y obligaciones, sobre todo por parte del intermediario, que seguramente ella, con la empresa a la que pertenece, deberías tener una figura o de franquicia o muy parecido a una concesión, ¿no es cierto? A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, estos contratos tienen un plazo mínimo de 4 años y también para ser terminados se pueden terminarse exclusivamente o por vencimiento del plazo o pasados los 4 años cualquiera de las partes puede terminar este contrato siempre otorgando un plazo de preaviso por año de antigüedad. Una de las dudas que se presenta es que, bueno, si hace 4 años que estamos vinculados, sabemos que tenemos que dar un preaviso de 3-4 meses, si hace 5, de 5, pero si hace 25 años que estamos vinculados, ¿es razonable exigir 2 años y medio de preaviso? Es decir, 25 meses, es ridículo, es 2 años, ¿no? Es ridículo. Ese es un vacío que ha dejado la ley respecto a la concesión comercial, pese a que muchos abogados pensamos que se puede establecer un tope, como prevé la ley, un tope para la franquicia. ¿Pasamos? Para la distribución comercial, la idea clave, el elemento distintivo es precisamente no tanto la presentación de la empresa como una única unidad, sino la distribución en sí misma, el colocar los productos, el suministro continuo y la ubicación. Si pensamos en la figura típica de distribución, pensamos, por ejemplo, en los mayoristas, en la distribución de cigarrillos. Ahí no, la exclusividad no es o la identificación, perdón, con la empresa no es tan relevante. Yo tengo una camioneta blanca y reparto para Philip Morris y reparto para la competencia. Lo importante
cada una de las tabacaleras o Arcor, lo que sea, le va a interesar que yo sea eficiente en la colocación del producto en cada uno de los kioscos. Por eso es una figura mucho más flexible y el código dice que se aplica algunas de las previsiones que se aplican para la concesión, pero no dice cuáles, con lo cual con el abogado hay que estar viendo, bueno, qué nos van a pedir, qué es obligatorio y qué no es obligatorio. A mi modo de ver, por ejemplo, en la distribución, que es mucho más laxa que la concesión comercial, no es obligatorio respetar un plazo mínimo de 4 años. Sería una locura si yo te pido a vos que bueno, veamos, probemos por un tiempo la colocación incipiente de esta producción que yo estoy haciendo, que puede ser muy buena o puede ser un fracaso. No puedo quedar vinculado, obligado hacia vos como distribuidor ya de movida por 4 años, ¿no? Y por último, la figura más conocida y más utilizada es la franquicia. Es muy reconocible también por nosotros. Cuando decimos franquicia pensamos en McDonald's. Ahora fíjense, y esto es muy importante, McDonald's o Arcos Dorados no ha fabricado una sola hamburguesa en su vida. No ha cosechado papas ni es la productora de Coca-Cola. Sin embargo, McDonald's es el gran canal de ventas de hamburguesas, de papas fritas y de Coca-Cola. ¿Qué significa? Que el elemento clave en la franquicia no es la distribución del producto en sí mismo, sino el know-how, el vender, el haber descubierto una receta y venderla. Si pensamos en las tintorerías Cinca Sec, ¿ahí qué producto vende el principal? Ninguno. Lo que vende es puro conocimiento, puro manual, puro know-how. En la franquicia también hay un plazo mínimo de 4 años. Puede pactarse uno inferior si la franquicia se da en el marco de ferias, exposiciones, pero como por lo general está involucrado un capital importante, una inversión importante, entonces para proteger al franquiciado se establece que ese contrato tiene que durar un mínimo de 4 años. La ley establece que McDonald's no podría ser socio del franquiciado si el ser socio del franquiciado para explotar un local en particular significara que McDonald's controla esa sociedad, es decir, que pone las reglas de juego en esa sociedad. También aquí se rige el preaviso. Si el contrato no tiene un plazo determinado y lo queremos terminar, a los 20 años tenemos que dar un preaviso, pero para el caso de la franquicia, el código dice, ahí sí entra en la racionalidad y dice, bueno, si tenemos una antigüedad de 20 años, no podemos exigir un preaviso de 20 meses, sino que va a quedar topeado ese preaviso en 6 meses. Muy rápidamente hago una mención en cualquiera de estas figuras, pasamos Pamela, en la franquicia es interesante porque está muy relacionado con lo que comentó Pamela antes, que hay ciertas cláusulas que las grandes empresas nos van a imponer a nosotros como franquiciados, algunas de las cuales a partir del código se consideran prohibidas, no nos la pueden imponer. Y sepan que si nos la imponen, fírmenla tranquilo porque se va a considerar justamente que no existen. Una de ellas es aquellas cláusulas que nos obliguen a nosotros, si somos los intermediarios, y vamos a leer la cláusula porque hay 2 interpretaciones, pero la ley dice la cláusula que prohíba al franquiciado, es decir, al intermediario, adquirir mercaderías comprendidas en las franquicias de otros franquiciados. El código no dijo más que esto. Entonces, algunos abogados consideran que lo que está prohibido es no permitirle a un franquiciado que le compre mercadería a otro franquiciado, a un colega suyo. Yo creo que esa interpretación es errónea. Yo creo que lo que quiso decir la ley es que lo que no se puede prohibir
es que repetime tu nombre. Si Paula es franquiciada de una determinada marca, de Paula Danvers, de Lacoste, no pueda yo decirle, bueno, vos aceptás que por el lugar donde vos abriste el local hay cierta mercadería que te vendo y hay otra que no te vendo, pero sí se la vendo a mi franquiciado de la calle Alvear. A mi modo de ver, eso es lo que establece la ley, que si ella es franquiciada de Paula Danvers, tiene derecho a comercializar exactamente los mismos productos que cualquiera de sus colegas franquiciados en el país. Y la otra cláusula prohibida que establece la ley es, hago antes una pequeña remisión. La ley exige que para ser franquiciante, es decir, para convertirme en McDonald's, en Paula, en Lacoste, en Baby Cottons, yo tengo que ser titular de las marcas y de todos los derechos que comentó Pamela. Y si no soy titular, tengo que tener un justo título para poder utilizar y conceder este uso. Es decir, lo que la ley quiere es asegurar a todos los que son intermediarios que no se van a emprender justamente en una aventura que después alguien diga, no, esa marca no la podía usar Paula. Entonces, otra de las cláusulas prohibidas es aquella por las cuales las grandes empresas siempre insertan que decían, y vos no tenés derecho a cuestionarme o a pedirme que te acredite que yo soy dueño de la marca Lacoste. De nuevo, ninguna de estas empresas nos van a poder imponer esa cláusula. Y si la imponen, se va a tener por no escrita. Y si ustedes son algunos de esos franquiciados, van a tener el derecho, todo el derecho del mundo de exigirles que le acrediten que Baby Cottons es titular de la marca Baby Cottons, porque lo peor que puede pasar es que ustedes embarquen con Baby Cottons en esta aventura poniendo un montón de plata, esfuerzo, capital, y luego alguien diga, no, pero la marca Baby Cottons es mía, yo no los dejo trabajar. Esto es muy, muy importante. Y por último, hacer una referencia a los aspectos laborales. Hemos estado hablando de los contratos por los cuales yo le encomiendo a un tercero la venta o la colocación de la mercadería. En la ley de contrato de trabajo se establece que aquel que contrata o subcontrata, aquel que cede su establecimiento total o parcialmente, o que contrata o subcontrata actividades o servicios que hacen a la actividad propia y específica de la empresa, es responsable por las obligaciones incumplidas que el proveedor de ese servicio incurre respecto a sus empleados. ¿Se entendió el trabalengua? Es decir, yo digo que soy fabricante, y vamos a un tema muy álgido, ¿no es cierto? Yo digo y me vendo y comercializo como que soy fabricante de ropa. Y resulta que por muchos motivos a mí me conviene no fabricar una sola camisa y voy a los talleres. Mi actividad propia y específica, incluso aparece en mi estatuto social, es la fabricación y comercialización de indumentaria. Entonces, si esa es mi actividad específica y yo se lo estoy pasando al taller clandestino, supongamos que no es clandestino el taller, pero se lo paso al taller. Es lógico que si luego el taller incumple alguna de las obligaciones laborales, el empleado de ese taller tenga derecho a reclamarle a su empleador, pero también a mí, porque si no es muy fácil, es esto de, privatizamos las ganancias y socializamos las pérdidas, no todos los riesgos que lo corra otro y yo me quedo solo con la ganancia. Eso la ley dice, no puede ser y es justo que sea así. Ahora, esto que fue pensado en un momento con un sentido de justicia, fue distorsionado y se hizo un uso hiperabusivo del año 90 para acá, ya contrariamente a la empresa, y hoy las empresas están, ahora mermó un poquito, pero durante los últimos 10,
13 años, las empresas han sido condenadas por, si yo contrataba una empresa de limpieza y la empresa de limpieza no pagaba a sus empleados, yo tenía que pagar a la empresa de limpieza. Llegando a un ejemplo ridículo, que es este ñancucheo con Centro Cultural Islámico. Se los comento porque es tragicómico. Es la mezquita acá de Palermo, la que está aquí frente al ICI. Después de los atentados y todo lo que está ocurriendo, la mezquita decidió, su actividad propia de mezquita es una actividad religiosa, como puede ser la Catedral de Buenos Aires. Sin embargo, por todos estos hechos de inseguridad, contrató una empresa de seguridad para poner a una persona en la puerta y más o menos controlar y vea que no haya nada raro. Uno de esos empleados de la empresa de seguridad, supongamos, no era el caso, pero supongamos Prosegur, o sea, que no tenía nada que ver con la mezquita más que prestar servicios, es despedido, la empresa de seguridad no le paga y esta persona, ñancucheo, le hace juicio a su empresa de seguridad, que era su empleador, y a la mezquita. Y los tribunales laborales le dan razón y dicen, no, bueno, porque la actividad tiene que ser un concepto amplio, es decir, hubo distorsiones. Distorsiones también, como en De Luca con Product Media, y ustedes pueden llegar a estar involucrados en esto, de empleados de locales adentro de los shopping que le hacen el reclamo a su empleado, esto era una librería, la empleada le hace el reclamo a la dueña de la librería, pero también a Alto Palermo. En este caso fue Alto Palermo. Y los jueces condenaron no solo a la librería, sino también a Alto Palermo, diciendo, bueno, porque sin los locales comerciales, el shopping no tendría razón, no existiría. Bueno, pero acá estamos confundiendo actividad propia y específica con importancia. Y yo digo, y nosotros que somos abogados decimos, en nuestro estudio jurídico, la luz, el gas y el agua es hiper importante, y sobre todo la luz. No tenemos computadora, no servimos, no somos abogados. Ahora, ¿es razonable que algún empleado de Edesur me haga un reclamo a mí por alguna obligación laboral incumplida por su empresa, solo porque para mí es muy importante el servicio que me presta Edesur? No, bueno, no, claro. Sería ridículo. Sí. Calculo que debe haber sido por eso, debe haber sido por los horarios que propone el shopping, que también no se puntúa de esos horarios comerciales tan amplios. O sea, debe haber sido también un poquito más allá de esa situación. ¿No? En este caso, en este caso de Alto Palermo, el fundamento era también que había una participación en las ganancias, pero en la medida... Sí, pero la participación por sí misma no es un modo de calcular una retribución. Bueno, pero si uno lo ve como un sistema... No, como sistema sí, pero lo que yo siempre digo, todos vamos a llegar a Adán y Eva, o sea, todos estamos interrelacionados y hay que tener cuidado. No, pero justamente esto lo discutimos mucho en los seminarios de Derecho. Sería lógico, y acá Mario me va a decir de nuevo, no des idea. Por ejemplo, hubo un proyecto de Pablo Moyano, y Recalde habló mucho antes del cambio de gobierno, de que se iba a sancionar una ley para modificar el artículo 30, diciendo precisamente esto, que en la cadena, en la prestación de servicios... tienden a deslindar un poco esa responsabilidad que en verdad... Claro, pero justamente... Si la ley dijera eso, a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero lo que no podríamos quejarnos es, mira, está claro, está en la ley, te gusta, no te gusta, cumplamos la ley. Pero aquí la ley fue muy clara, dijo cuando yo tercerice, cuando yo no quiera asumir yo lo que es mío, no cuando llamo a una empresa de limpieza, de nuevo, para mi estudio jurídico. ¿Sería razonable que el empleado de la empresa de limpieza me haga reclamo a mí? Sería razonable si lo dijera la ley, pero la ley dice cuando yo tercerizo algo que hace a mi actividad propia y específica. Y hasta el día de hoy, mi actividad propia y específica, por ahora, es prestar servicios legales.
no es prestar otro tipo de servicios, ¿no? Pero esto justamente está abierto a debate porque muchos dicen, pero la empresa grande tendría, perfecto, pongámoslo en una ley, pero la verdad que no lo dice la ley. Y para concluir, en Córdoba hubo un fallo muy reciente donde Volkswagen fabrica autos. Ahora, y es especialista en autos. Para fabricar autos tienen máquinas. Y tenía una empresa que hacía el mantenimiento de esas máquinas. Y yo que fabricaba autos no tengo ni idea cómo se reparan esas máquinas. Yo fabrico el auto. Entonces, uno de los empleados que iba a hacer el mantenimiento de esa máquina le hizo juicio a la empresa de mantenimiento y también a Volkswagen, y ahí el Superior Tribunal, que es la Corte Suprema de Córdoba, dijo no. Volkswagen fabrica autos y acá lo que se hizo, lo que se contrató es un mantenimiento, como puede ser el servicio de limpieza, como puede ser el servicio de seguridad, o como puede ser, en este caso, el servicio de mantenimiento de estas máquinas. ¿Vos querías comentar algo? La última pregunta, porque estamos muy atrasados. Al trabajar con un taller de confección, ¿cuáles serían las condiciones que uno tiene que exigir para estar tranquilo? Sí, perfecto, bien interesante. Lo dice precisamente la ley, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que acá también hubo un uso distorsivo por parte de los jueces. El artículo 30 de la ley dice que en la medida en que yo le exija que me exhiba determinados requisitos, que los trabajadores están en blanco, que se pagan las cargas sociales, tienen que denunciar quit y algún par así de cumplimiento el cumplimiento mensual del sueldo, del aguinaldo, yo todos los meses tendría que verificar ese cumplimiento. Entonces la ley dice, en la medida que yo verifique ese cumplimiento, no soy solidariamente responsable. Lo que pasa, esto lo dijo la ley año 98 más o menos. Lo que pasa es que después hubo una distorsión donde algunos jueces decían, mirá, si alguno de los empleados le están incumpliendo, significa que el chequeo que vos hiciste no fue muy eficiente, porque o te mentían o vos hiciste la vista gorda, con lo cual también sos solidariamente responsable. Para concluir, esto es lo que hay que exigirle sí o sí a los talleres o a los prestadores de servicios. Muchas veces a los ojos de algunos jueces no alcanza, pero reducís muchísimo el riesgo exigiéndolo porque además te lo pide la ley.